La producción de café en Nicaragua está en manos de 44.519 caficultores y en 2013 se convirtió en el tercer mayor producto de exportación con ingresos anuales de casi 350 millones de dólares. Dentro del sector agrario, el cultivo de café genera el 53% del total de empleos, es decir, unos 300.000 puestos de trabajo, con una producción de 180.219 manzanas, que equivalen a 125.000 hectáreas. Hay dos tipos de población que dependen directamente del café, hablando de población vulnerable, población pobre. Por un lado están los jornaleros, cuya cifra aproximada es de 350 mil solo en Nicaragua. En los otros países centroamericanos la cifra es incluso mayor. Luego tenemos los pequeños productores de café, que son familias que tienen media una manzana, que la estimación más o menos es de unas 100.000 familias que podrían verse afectadas por esta crisis. A pesar de la importancia del café como producto de exportación, el cultivo es altamente vulnerable a plagas y a la cotización internacional. En 2001, la caída de los precios del mercado internacional desencadenó una crisis del hambre. En 2013, la producción cayó en 15.6% y según datos del Banco Central de Nicaragua, la cosecha 2012-2013 fue la más baja de los últimos 4 años. Lamentablemente, el pronóstico de este año no es nada alentador. El problema de la roya que está afectando actualmente los cafetales de Nicaragua, y no solo de Nicaragua, de todo Centroamérica, empezó con fuerza la temporada anterior, es decir, la temporada 2012-2013. Hubo una afectación aproximadamente de un 15-20% de pérdidas en la cosecha del café, pero donde con mayor fuerza ha pegado ha sido en esta temporada, 2013-2014, donde las pérdidas se estiman bastante más altas, es decir, alrededor del 30-40%. En Nicaragua, en otros países centroamericanos incluso son mayores las pérdidas. En cuanto a que el pequeño caficultor principalmente tiene menos café que vender, pero hay una cantidad de consecuencias adicionales, y son, por ejemplo, las de empleo, porque no solamente está el caficultor en sí que tiene maticas y producción para vender, está la mano de obra que se deja de utilizar y que contaba con la cosecha, con ese empleo que si bien no es permanente, es más bien de estacional, se viene produciendo normalmente todos los años. Indudablemente al caer la producción viene a haber menos empleo también. Entonces vemos ahí un tema que va directamente al tema de seguridad alimenticia, y es que particularmente en el caficultor más pobre y pequeño, una caída del 20% lo puede dejar, 25% lo puede dejar sin tener que comer para algunos meses del año. Los países han adoptado estrategias de manera individual, y han puesto ya recursos, sin lugar a dudas, a disposición de las autoridades locales para empezar a prevenir, a fumigar y, más importante aún también, a adquirir variedades resistentes a la roya, que a largo plazo es realmente la salida a este flagelo. Si bien las medidas a largo plazo son fundamentales, la expansión de la epidemia de roya ha dejado problemas más urgentes para las familias productoras de café y para los trabajadores temporales o jornaleros que viven de la cosecha del café. Al disminuir los ingresos, no podrán enfrentar la escasez de alimentos que se produce normalmente entre mayo y agosto. ¿Qué va a pasar? Que entre mayo y agosto de este año, la escasez de alimentos va a ser mayor y de mayor duración. A nivel de pequeños y medianos productores, representamos el 97%. Entonces, efectivamente, la producción de café descansa en los hombros de familias pequeñas productoras, ¿verdad? Lo cual implica también que todos los problemas que se generan en la caficultura del país impactan, digamos, en toda esa masa a nivel rural, tanto a nivel económico, social, productivo e incluyendo, ¿verdad?, problemas emocionales. Tenemos productores o dueños de fincas que antes tenían 10 trabajadores que les apoyaban en sus labores, ahora nada más tienen 3. En cuanto a hablar de crisis humanitaria, por el momento se observa lo que se denomina estrés alimentario. Y la siguiente etapa
sería una crisis alimentaria, como la llaman. Hay etapas mucho más violentas, como la que se denomina emergencia alimentaria, y la última que sería hambruna. No hay un pronóstico de hambruna para este año, no hay un pronóstico de emergencia alimentaria, pero sí hay un pronóstico de crisis alimentaria. ¿Qué significa eso? Que las familias entre mayo y agosto van a disponer de menos alimento o de inadecuada combinación de alimentos para satisfacer las necesidades de carbohidratos, lípidos y proteínas. A pesar de ser Nicaragua un país fundamentalmente agrícola, el sector rural vive bajo condiciones precarias. En el caso de los jornaleros, por ejemplo, trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, cosecha y recolección y no poseen tierras, su ingreso diario es de 99 centavos de dólar, pero con la actual crisis de la roya, su salario cayó a 72 centavos. En sus casas, ¿verdad?, aguantando el hambre. Otros quizás con lo poco que nosotros podemos y las ayudas que tenemos de parte de la UCA de la Sopesca, ¿verdad?, como cooperativa. Con eso nosotros echamos 1 o 2, 3 mozos en el tiempo de silencio. Pero lo que es la demás gente tiene que emigrar a Costa Rica y además lugares largos donde hay trabajo, a buscar en Managua, Chinandega, pero más que todo el viaje es para Costa Rica. Otros tendrán que ir para España a trabajar para buscar vida, ¿verdad? A buscar vida, porque aquí el hambre es demasiado y nosotros los productores no tenemos con qué mantenerle sus trabajos a ellos, entonces ellos tienen que emigrar. El café, para ser viable, tiene que darle un ingreso al cafecultor que le permita, más que sobrevivir, yo diría vivir. Porque es que lo que queremos es que la cafecultura no sea una cosa de supervivencia, sino que le permita un bienestar mínimo al cafecultor y eso incluye obviamente un ingreso suficiente para poder no solamente pagar sus deudas, sino tener un excedente y mejorar su calidad de vida. Yo creo que el gobierno nicaragüense está empeñado en lanzar un programa completo que le garantice a sus campesinos, a sus caficultores, un nivel adecuado de remuneración. Lo que pasa es que el precio obviamente lo determina el mercado. Es un precio que se fija en las bolsas de Nueva York y Londres y como tal no depende de ningún país fijarlo. Lo que sí se pueden fijar son políticas que le enseñan al caficultor, a lo que me refería anteriormente, planear bien su producción, manejar su flujo de caja y lógicamente mejorar la calidad, porque a mayor calidad, pues mejor precio. El país le aporta el 54%, ¿verdad?, de productores de 1 a 4 manzanas y que son los que están verdaderamente mayormente afectados. Los pequeños son los que, ¿por qué? Porque no tienen una fuente de financiamiento, muchos incluso no tienen títulos de propiedad, son pequeñas familias con unos rendimientos por manzana críticos, y entonces a esa gente es que hay que levantarla, hay que darles la mano, darles asistencia técnica y ayudarles, pues no regalarles, ayudarles a que ellos sean autosuficientes. Ahí está la inmigración, ¿verdad? Un montón de gente que se va para Honduras, para Costa Rica, para España, para todos lados, o buscan otras alternativas, pero por lo menos aquí se necesitan aproximadamente como 80.000 cortadores. Y con estas condiciones yo creo que escasamente salieron como algunos 50.000 personas, pues no. El resto de gente, y también los precios que cayeron, pues ahorita es cierto que elevaron un poquito, pero ya el 80% de esa producción ya se había vendido con malos precios. Otra de las medidas que muchos especialistas coinciden como necesarias para evitar la vulnerabilidad de los cultivos de café es la renovación de los cafetos. En el caso de Nicaragua se habla de al menos 79.000 manzanas, es decir, unas 55.000 hectáreas de plantas de café. La renovación de café implica que nosotros tenemos que sembrar este ciclo 2014, tenemos que esperar durante 3-4 años para que de nuevo vuelva a producir esa planta de café. Entonces no es un problema que se enfrenta durante nada más un ciclo, un año, sino es un problema, digamos, de mediano y largo plazo. El crear también esa tasa, digamos, de endeudamiento que se va a volver más fuerte, representa también mucho más riesgo para la estabilidad sobre la propiedad de la tierra.